Buenos días a todos. Esta es una reunión muy especial porque vamos a celebrar el Día de la Primavera y estamos acompañados por las damas de Adarva, o sea que es un ambiente muy lindo para mí. Como ustedes saben, este año uno de los lemas de Rotary es recrear la esperanza. La esperanza en una vida mejor, en un mundo mejor, en una Argentina mejor. La esperanza en que crezcan las ramas de las plantas verdes en la primavera y que florezca ese color dentro de todos nosotros. Vamos a iniciar con el saludo a las banderas. A la bandera argentina, a la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y a la bandera rotaria. Muchas gracias, pueden sentarse. José Ciaba Serrate va a leer el informe de secretaría. Buenas tardes a todos. Tengo el agrado de darles una cordial bienvenida a nuestra reunión de celebración del Día de la Primavera con la presencia de socios, damas e invitados. Preside la reunión del día de hoy nuestro presidente, el ingeniero Juan Insúa. Lo acompañamos en esta mesa cabecera el orador de la fecha, nuestro consocio, el embajador extraordinario y plenipotenciario Ricardo Lagorio, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Ricardo asiste acompañada por su esposa, Alejandra Rodríguez Galán. Lagorio nos hablará sobre qué escenario global, qué política exterior. El orador será entrevistado, como es usual, por la periodista Clara Mariño, quien coordinará las preguntas que se le formulen. Compartimos la mesa cabecera con la vicepresidenta a cargo de la presidencia de la Asociación de Damas del Rotary Club de Buenos Aires, Adarva, Estela de Bastanchuri, y los socios Guillermo Ambrogi, Susana Ruiz Zarruti, Daniel Sapsay y Raúl Romero. Especialmente invitadas nos acompañan de Adarva su secretaria Alicia Lee Rossi, Graciela Josephson, Teresa Selman, Diana Zuccari, Graciela Chetman, Laura Aguirre y está un poquito retrasada Herminda Viegas. Nos acompaña también la señora Rosana Vallejos, esposa de nuestro amigo Gustavo D'Agostino. Nos visitan del interior del país, del Rotary Club de Rosario, Gustavo Arach, y del Rotary Club de Venecia, Italia, Elizabeth y Gaetano Fabri. Aquí. Si desean intercambiar banderines, se los invita a hacer al término del informe de secretaría. Amigos, les informamos que ayer se firmó un convenio marco entre el Rotary Club de Buenos Aires y la Fundación ACNUR Argentina. La Fundación tiene por objeto la recaudación de fondos públicos y privados para ser destinados a programas de ayuda a los refugiados y desplazados forzosos en el mundo, en el marco de los programas anuales que realiza el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en la República Argentina y también en el extranjero, y para atender las emergencias humanitarias que se produzcan. Ambas partes se comprometieron en implementar de manera conjunta actividades orientadas a promover la buena voluntad y la paz entre las naciones mediante la difusión de sus respectivas actividades. El 28 de septiembre ACNUR realizará una subasta a beneficio en la que se subastarán fotografías de Rodrigo Abd, ganador del Premio Pulitzer 2023 por su cobertura de la guerra de Ucrania. La subasta se llevará a cabo en la Casa de la Cultura, Salón Dorado, cita en Avenida de Mayo 575 Cava, ex edificio de la prensa, si no me equivoco. Les comento también que el próximo 11 de octubre será incorporado como socio honorario diplomático el señor Klimenko Yuri, embajador de Ucrania en nuestro país. Les recordamos a los presidentes que tuvieron a su cargo los comités del club durante el ejercicio pasado que nos hagan llegar los informes de sus actividades para poder concluir con la elaboración de la memoria del ejercicio rotario 2022-2023. Eso le recordamos a los presidentes que no han hecho llegar todavía sus informes.
Les informamos además que el martes 26 de septiembre, de 10 a 12 horas, la Fundación Arrhythmia Alliance, presidida por nuestro consocio Jorge González Suelgaray, en colaboración con nuestro club, ofrecerá un entrenamiento gratuito en reanimación cardiopulmonar, RCP, para rotarios y sus familiares. El evento se llevará a cabo en el Centro Vasco Francés, Moreno 1353, en nuestra ciudad. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 22 de septiembre a través de la Secretaría del Club. También es grato recordar que Jorge González Suelgaray ha sido galardonado con el Premio Maestro Inolvidable de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCE, en reconocimiento a su destacada trayectoria docente a nivel nacional. Por último, el próximo miércoles 26 de septiembre no tendremos orador, no hace falta que aplaudan, ya que será un miércoles rotario. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Vamos a comenzar a escuchar la disertación de Ricardo. Así que, Ricardo, el podio es tuyo. Bueno, buen día. La verdad que es un placer hablar hoy, el día de la primavera, y que estén las damas de Adarva acompañando. Un gran placer. Y en lo personal, ante todo, permítanme, con permiso, destacar la presencia de dos colegas muy importantes para mí. Embajador Bastanchurri y la embajadora Susana Ruiz Cerruti, que además de ser la primer canciller de carrera de la Argentina, es la primer canciller de carrera de toda América, y yo diría que una de las primeras que hubo en el mundo. Cuando me invitaron a hablar, me puse a pensar primero, ¿de qué voy a hablar? Evidentemente tenía que hablar de política exterior, que es de lo que creo saber más. Y entonces y voy a tratar de hacer una presentación, pero en términos de preguntas. O sea, yo voy a tratar de responder a dos preguntas, y son preguntas porque no tengo en claro. Primero, ¿cuál es el escenario global? Y segundo, ¿cuál sería la política exterior? Y creo que hay que empezar con el escenario global, y si me permiten, me preocupa mucho que en los próximos debates presidenciales que van a haber, el tema de política exterior no esté presente. Me preocupa porque me parece que los candidatos presidenciales, de alguna manera y con todo respeto, van a hablar en el vacío, porque si no hablan con el telón de fondo que implica el escenario global, ¿de qué hablamos? El escenario global marca, contiene, define, limita. Uno no puede hacer lo que quiere en el mundo, mal que nos pese. Así que voy a tratar de responder a esto, y lo primero que se me ocurrió es, siendo hace un año rotario, mi suegro fue rotario, fue presidente hace muchos años, mi mujer que me acompaña ingresó recientemente a Adarva, hacer un paralelo entre el Rotary, su misión, ustedes lo saben mejor que yo, y que yo ahora, que llevo casi un año en el Rotary, lo vivo cotidianamente, la misión de la búsqueda de la paz, la solidaridad, el encuentro, la ayuda, ideales,
pero que no son utópicos, que son absolutamente necesarios para poder transitar el mundo cotidianamente. Y el paralelo es con la Organización de Naciones Unidas, que fue mi primer destino. En agosto de 1982 partía recién casado con mi mujer, no, mejor dicho, me fui, volví, me casé, así que siempre le pasé esa factura a mi suegro, que volví a casarme, no me quedé en Nueva York y no me arrepiento. Y empecé mi vida en Naciones Unidas y yo creo que hay un enorme paralelo entre los principios y valores de la Organización de las Naciones Unidas, con todos sus defectos que los tiene, y los principios y valores de Paul Harris y del Rotary. Y mejor prueba que eso es el convenio que acaban de firmar con el ACNUR, que hace un trabajo excepcional, y el actual secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, el portugués, antes de tener este cargo, fue el director del ACNUR, que es una de las agencias de las Naciones Unidas. Así que la primera pregunta, ¿qué mundo tenemos? Y lo primero que vamos a decir es que tenemos un mundo de conflictos tradicionales, guerras, la gran guerra, la de Ucrania, que ya llevamos casi más de un año y medio, una guerra, una invasión totalmente injustificada, como son todas, pero más en el siglo XXI, ¿no? El gobierno del presidente Putin no tenía ningún motivo para invadir a Ucrania. Ucrania no era una amenaza militar, quizás sí era una amenaza porque estaba haciendo un tránsito hacia la democracia. Y por eso cuando fue la primera etapa, digamos, del conflicto con Ucrania, que fue en el 2014, es porque Ucrania estaba tratando de ingresar a la Unión Europea. El problema no es un eventual ingreso a la OTAN, que no se había dado, sino un posible ingreso a la Unión Europea, la democracia. Y los regímenes no democráticos les cuesta convivir con la democracia. Ahora, eso es lo que más resalta, pero yo diría que no es lo más grave de lo que está ocurriendo. Además, hoy en el mundo hay más de 30 conflictos. Ucrania es uno de ellos. Uno de esos más de 30 está cerca a nosotros, Haití. Haití es lo que se llama un estado fallido, un país de 12 millones de habitantes, sin gobierno, sin estado, sin ley, y en el cual más del 40% de la población vive de ayuda humanitaria, no muy lejos de acá. Además, se sabe muy bien, Haití comparte la isla con la República Dominicana y hasta geográficamente de un país al otro es como si uno fuera de un mundo a otro. Bueno, esas tragedias existen cotidianamente. La que más quizás prensa tiene es la invasión a Ucrania, pero hoy en el mundo hay más de 30 conflictos, lamentablemente. Así que yo voy a tratar de no solamente hablar de esto, pero hablar de esto. A mí me encanta mucho la literatura. Este para mí es uno de los mejores libros y tiene lo que yo llamo el corolario de la política exterior. Lo esencial es invisible a los ojos. Y yo me gustaría hablar de algunas cosas que son invisibles a los ojos, pero son esenciales, que no necesariamente aparecen todos los días en la prensa. Y hay que empezar a visibilizar los dramas humanos porque ese es el escenario global en el cual tenemos que transitar. Discúlpenme, hoy es el día de la primavera, todos quizás esperaban, citando a Mark Twain en ese maravilloso inicio de su libro Un cuento de dos ciudades, él habla de la primavera de la esperanza y del invierno de desesperación. Quizás mi presentación suene más a invierno de desesperación, pero no le quepa la menor duda que yo creo en la primavera de la esperanza y la primavera de la esperanza siempre prima. Bueno, veamos un poco cuáles son, me parece, los grandes invisibles que hay que prestar mucha atención. Primero, el gasto militar anual en el mundo es de 2,24 billones de dólares, o sea, 2,24 millones de dólares. Estados Unidos es el mayor país
que gasta en armamento, gasta 800 millones de dólares al año, casi 900, perdón. Está muy bien. China casi 300, Rusia 93. Yo eso no lo cuestiono. A mí me tocó ser subsecretario de Defensa hace muchos años. Respeto profundamente las Fuerzas Armadas y son necesarias. Ahora, ojalá se le asignara igual de presupuesto a otras áreas tan críticas o quizás más críticas que esto. Me parece muy bien que, y son necesarias las Fuerzas Armadas, son uno de los elementos constitutivos del Estado, como la diplomacia. Probablemente los dos elementos constitutivos de un Estado y que son siameses son las Fuerzas Armadas y la diplomacia, son necesarios, que no necesariamente se legitiman por el conflicto, se legitiman por las situaciones. Ahora, ojalá nosotros pudiésemos decir que está este gasto en presupuestos militares, pero miren lo que estamos gastando en otras áreas. Hoy hay más de 400 millones de niños que viven en países donde hay guerras u otros conflictos. Más de 400 millones de niños, casi 10 Argentinas. Por eso, de nuevo, el acuerdo con el ACNUR es fundamental. Población, que es un dato esencial que no se tiene en cuenta cuando uno habla de política exterior o cuando uno proyecta el futuro, ¿no? Y el futuro hay que proyectarlo partiendo de un análisis correcto del presente, porque si uno no aborda correctamente el presente, no hay futuro. El futuro no es esperar que algo ocurra, el futuro es abordar los temas hoy, porque si no, el futuro nunca llega o nos pasa. Hoy hay más jóvenes que nunca. Hoy es el Día de los Jubilados, quizás acá no haya tantos jóvenes, aunque yo digo que somos jubilados pero no retirados, es una diferencia muy grande. Pero hoy en el mundo, alrededor del 41% de la población de más de 7.700 millones tienen menos de 24 años. Fíjense lo que eso significa en términos de salud, en términos de trabajo, en términos de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. En este año todos estos temas se han discutido por gente que los maneja mucho mejor que yo, así que yo no voy a entrar a discutir esto. En África, el 41% de los habitantes tienen menos de 15 años. Entonces, a veces cuando uno ve los conflictos en África, no nos sorprendamos. En el mundo hay 109 millones de desplazados forzosos, que no son los refugiados, es gente que se ve obligada a irse de su casa, por conflictos, por guerras, por hecatombes, desastres naturales, etcétera, etcétera. En Sudán hay 6,1 millones, en República Democrática de Congo 6, Somalia 4, Sudán 2, Nigeria 3, Etiopía 3 millones, etcétera, etcétera. Ahora, lo más interesante es que el 76% de estos desplazados están alojados en países de renta baja o media. Vemos todos los días, sí, ahora de nuevo estos inmigrantes o desplazados que llegan a Lampedusa. En los últimos días estuvo la primer ministra de Italia junto a la señora von der Leyen, la presidenta del Consejo de Europa. Ahora, la gran mayoría no están en Europa, están alojados en países de renta media o baja. Solamente en Turquía hay 4, Turquía, cambió el nombre, ya no es más Turquía, es Turquía. Solamente en Turquía hay 4 millones de refugiados. Por supuesto, ellos han firmado un acuerdo con la Unión Europea, la idea es que tengan fondos, que no avancen hacia Europa, pero son 4 millones de refugiados. ¿Saben cuánto es el presupuesto de las Naciones Unidas en el año 2022 para abordar esta enorme cantidad de gente y sus problemas? 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. 2 swap argentinos, ¿no, José?
más o menos. 2 tramos, muy bien. Hay que siempre preguntar al que sabe. Otro tema de los invisibilizados que hay que tener en cuenta, la ONU tiene abierto 17 comisiones internacionales de investigación sobre violación de derechos humanos. O sea, hay 37 países sobre 193 que están bajo la consideración por parte de Naciones Unidas por violación. Deben haber mucho más, lo que pasa es que a veces no hay capacidad de abrir una comisión investigadora. Sufrimos una terrible pandemia en donde murieron entre 5 y 15 millones. Nunca se va a saber porque, por ejemplo, en el continente africano no hay estadísticas. ¿Ustedes saben cuál fue el presupuesto bianual de la OMS entre el 2002 y el 2003? 6,7 mil millones de dólares, menos de los 2 tramos del swap, un poquito menos. En el mundo hay 770 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, 800 millones de personas subalimentadas. El cambio climático. El año pasado fue el año con récord de temperaturas en el mundo. En los últimos 500 años que se tiene datos. Y solamente en Pakistán hubieron 33 millones de personas afectadas por problemas de cambio climático, lluvias torrenciales, etcétera, etcétera. Hace poco hemos visto que no necesariamente es cambio climático lo que pasó en Libia, pasó un poco por cambio climático y también un estado destruido por guerras civiles en donde 2 represas cedieron e inundaron y hay decenas de miles de muertos. En esos países nunca se puede saber cuánta gente hay porque no hay Estado. Entonces es muy difícil llevar algo que se llama la contabilidad, lamentablemente. Así que bueno, y después viene la gran brecha digital, que es otro tema que yo lo pondría en la gran ecuación del escenario global y con punto de interrogación. ¿Cómo va a seguir cambiando el mundo la brecha digital? Estamos hablando de decir en la mesa, uno de los 7 unicornios argentinos, Satellogic, es un actor en la guerra de Ucrania. El señor Elon Musk es un actor en la guerra de Ucrania con su compañía satelital. Además, ustedes saben que tiene él y Bezos, los dos tienen compañías de lanzadores de satélites al espacio. Y no nos olvidemos que hace unos meses un gran número de expertos pidió una moratoria sobre la inteligencia artificial. Entonces, cuando uno ve estas señales, por supuesto, nadie está en contra del avance de la ciencia, la tecnología, el desarrollo, la innovación, y aunque uno estuviera en contra, no se puede parar. Ahora, lo que está en juego es cómo se va a hacer una gobernanza de esto. O sea, imagínense lo que puede llegar a ser armas con inteligencia artificial, diplomacia con inteligencia artificial, enseñanza con inteligencia artificial. Así que esta moratoria yo creo que es un llamado de atención para decir, señores, pensemos en las consecuencias, no en detenerlo, pero cómo vamos a gobernar ese nuevo actor del escenario global que es la inteligencia artificial a la que se va. Yo no soy un gran experto, pero creo que todavía no hay inteligencia artificial, pero se piensa que quizás en algún momento la inteligencia sí sea artificial y no sea el producto de algoritmos del hombre. Bueno, esto es un escenario, de nuevo, como les decía, más del invierno de la desesperación, pero las primaveras siempre vienen. Por eso el clima tiene 4 meses. Ahora, ¿qué política exterior? Una interesante pregunta. Primero, un país como la Argentina con 40 y pico % de inflación, de pobreza, inflación, deuda externa, etcétera, etcétera, etcétera,
difícilmente pueda tener una política exterior. Difícilmente. Entonces, yo le diría, para volver a tener una política exterior seria, razonable, para volver a ser un país escuchado y un actor internacional importante, yo creo que lo primero que hay que hacer es tener un país con números económicos, sociales, educativos medianamente razonables, porque eso nos va a dar autoridad y credibilidad para poder tener una diplomacia como tuvo la Argentina, y no hace muchas décadas. Y una política exterior, yo diría que tiene que partir de lo esencial, que es una de las perogrullos. La política exterior, como toda política, tiene que basarse en la Constitución Nacional. Nosotros tenemos una historia, tenemos principios, y de ahí surge la política exterior. La política exterior argentina surge de valores, intereses y de historia. Lamentablemente, lo que a veces ocurre es que cada 4 o 8 años el presidente o la presidenta creen que son Cristóbal Colón, que llegaron, descubrieron América y empiezan de cero. No, hay que buscar las continuidades. Hay que buscar las continuidades. Como por ejemplo ha sido el tema de la plataforma continental. Es uno de los escasos esquemas de continuidad de política exterior que ha sido exitoso. ¿Dónde está el éxito? En la continuidad. Guardar lo bueno, modificar lo malo y adaptarse al mundo. Eso es esencial. O sea, la política exterior siempre que tiene que estar mirando al mundo. Y es un ida y vuelta, porque uno habla de política exterior, yo diría que metodológicamente, pero la mayoría de los temas que uno vive cotidianamente tiene una dimensión externa. Por eso que las diplomacias han perdido el monopolio de la política exterior. Hoy hay política exterior en Ministerio de Defensa, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Lo que no puede ni debe ser la diplomacia es la negociación internacional y la visión estratégica. Pero tenemos que ser conscientes que hay yo llamo una desbeberización de la política exterior. Hemos perdido el monopolio. Después, hay que ser muy simple y realista. Primero hay que empezar por los vecinos. La Argentina vive en continente latinoamericano. Entonces, nuestro primer círculo de acción tiene que ser los países vecinos. No tenemos que tener una excelente relación con nuestros vecinos. Hay que adaptar el Mercosur al siglo XXI. El Mercosur es un producto de hace 20 años y pasaron muchas cosas en 20 años. Ahora, el Mercosur sigue siendo un ámbito válido, hay que replanteárselo. Hay que ver si va a ser, si puede seguir siendo lo que fue cuando se creó hace 20 años, visto que en el mundo hay una vuelta hacia el proteccionismo, hay una diferente forma de encarar el comercio. Hace varios años que se habla de no libre comercio, sino de comercio justo, fair trade, que eso lo empezó, si no me equivoco, a acuñar durante la época de la administración Trump. Me causa gracia porque cuando empecé mi carrera, que en ese entonces la Argentina era miembro de los países no alineados, la gran pelea es que los no alineados hablaban de comercio justo, fair trade, y Occidente de free trade. Ahora es el Occidente el que habla a veces de fair trade y no free trade. Entonces, son los temas que hay que preguntarse. ¿Puede haber un comercio únicamente libre? Tiene que ser justo. ¿Qué es ser libre? Pero partiendo de la región y partiendo sin ideologismos. O sea, la integración es una necesidad histórica y que hay que llevarla adelante. No se puede transitar el mundo en soledad. Después, otro de los temas que hay que tener muy en claro es que la política exterior ya no es solamente estatal. La Argentina tiene una enorme capacidad, yo diría, de poder blanco en un sinnúmero de instituciones que hay que proyectarlas más al mundo. Nosotros tenemos algo como el INVAP, que es único en el mundo. Tenemos algo como el SENASA, que es único en el mundo. Tenemos algo como el INTA, que es único en el mundo. Yo cuando estaba en Rusia, me acuerdo, viajaron los presidentes del SENASA y del INTA, y en Kazajstán, que es uno de los países ex Unión Soviética, muy rico,
enorme país, necesitaban 1 millón de cabezas de ganado en pie. Entonces querían que el INTA, primero que se instalara en Almaty, Nur Sultán, perdón, ya no se llama más así, la capital, que se instalase una oficina y que nosotros pudiésemos proveer de ese 1 millón de cabezas de ganado en pie. Ahora, querían que trabajase el INTA y el SENASA. Entonces, hay un sinnúmero, digamos, de elementos del Estado argentino que tienen un papel muy grande para cumplir. La Comisión de Energía Atómica, la Comisión de Actividades Espaciales, que además son todos dimensiones, yo diría, del siglo XXI. Así que me parece que la política exterior de la República Argentina futuro, como la que llevan adelante los grandes países, tienen que tener una sinergia muy importante, sector público, sector privado y la gente. Para mí eso es algo muy importante. La Carta de las Naciones Unidas empieza con una palabra extraordinaria que es: nosotros los pueblos resolvemos, y después sigue. No dice nosotros los estados, no dice nosotros las naciones. Se parte una concepción de la gente, y a veces en la política se pierde la dimensión de la gente, y la política internacional también. Entonces son todos juegos, rivalidades de grande poder. El Consejo de Seguridad, por ejemplo, que hoy estaría sesionando porque hay una reunión de alto nivel sobre Ucrania. Ayer, saben, empezó la Asamblea General. Un solo presidente o jefe de Estado de los 5 miembros está presente en Nueva York: Biden. No fue Putin, por supuesto no puede salir al exterior, puede viajar muy poco. No fue el presidente chino, no fue Macron y no fue el primer ministro de Inglaterra. Así que un organismo encargado de velar por la paz y la seguridad internacional está bloqueado. Entonces no es Naciones Unidas que no funciona, el instrumento está, son los países que no permiten que funcione. Cuando nosotros nos quejamos del Fondo Monetario, estamos quejando nosotros mismos. Un organismo internacional es lo que sus estados miembros quieren que sean, con mayor o menor poder. Naciones Unidas, en principio, hay dos elementos importantes, que es la Asamblea General, que es la dimensión, digamos, democrática, el Consejo de Seguridad, donde priman los 5, pues son los países los que hacen que esos organismos funcionen. Lo mismo el Fondo Monetario, lo mismo el Banco Mundial, lo mismo el BID. Los secretarios generales son personajes de gran liderazgo, si lo tienen, pero desde el punto de vista poder, cero. O sea, el secretario general de Naciones Unidas es una persona que yo creo que es uno de los hombres más lúcidos del mundo. Poder cero, cero poder. Tiene influencia quizás moral, puede movilizar, pero el poder sigue estando en los estados, y los estados lamentablemente a veces se dedican al juego de poder y se olvidan de la gente. Y para ir terminando, acá de nuevo quiero volver al Rotary, porque de la misma manera que todos nosotros que tenemos nuestra trayectoria, prestigio, poder, ubicación, nos preocupamos de la gente, nos preocupamos del otro, la solidaridad, la paz, preocuparnos de mandarle 3 ambulancias a Ucrania. Me gustaría saber cuántas ambulancias el gobierno argentino le mandó a Ucrania. Entonces, ahí es donde, y para terminar, quisiera cerrar este partenariato en paz, y acá un poco presentar, citándolo a Mark Twain, tengo mala memoria, así que me fijo en el machete, la primavera de la esperanza que podamos construir a partir del 11 de diciembre, una política exterior basada en estos principios, que no es una política exterior idealista, si por idealismo significa alejado de la realidad. Es una política exterior idealista, entendiendo por idealismo preocuparnos de las cosas importantes y de la gente, porque en definitiva
lo que estamos haciendo es colaborar a construir un futuro. Y ese futuro hay que construirlo sobre bases sólidas de paz, desarrollo, progreso, fraternidad. Si no, no es sustentable. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Usted señaló al comienzo de su charla que política exterior estaría ausente en el debate presidencial. También está ausente el tema defensa. ¿Qué reflexión le merece que 3 candidatos a presidente en el debate presidencial omitan relaciones exteriores y defensa? Parroquialismo. Un parroquialismo, porque me parece que discutir lo que uno propone sobre su país al margen del mundo, le repito de nuevo, es discutirlo en el vacío, porque todos los problemas que tiene la Argentina y que tienen todos los problemas depende de lo que ocurre más allá de la frontera. Así que la verdad que me parece, espero que en los intercambios sobre diferentes temas aparezcan referencias a la política exterior, al mundo, porque de lo contrario creo que estamos demostrando que no entendemos cómo funciona el mundo y cómo el mundo nos guste o no nos condiciona. Y una política exterior es exitosa en la medida en que defiende los valores y los intereses, pero en el marco del escenario global. O sea, el escenario global, en definitiva, es el limitante. El señor Vladimir Putin pensó que podía entrar a Ucrania, arrasar Ucrania. Lo hablábamos, recuerden que a las 48 horas el presidente Biden le ofrecía a Zelensky sacarlo del país, él dijo que no. Han pasado más de un año y medio. Y Rusia, segunda potencia nuclear, no puede avanzar militarmente sobre un país como Ucrania. Entonces el escenario global es limitante, es condicionante y hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, acá me ha llegado una pregunta. Dice, el Fondo de Población de Naciones Unidas nació cuando la superpoblación del mundo era una crisis futura buscando un control de natalidad. Hoy tenemos la crisis de refugiados en Europa y Latinoamérica y una población de 9.000 millones de habitantes y no hay un trabajo conjunto entre FAO y este fondo. La pregunta es, ¿qué piensa usted sobre el trabajo de las Naciones Unidas y si es un fracaso de articulación internacional? Sí, yo creo que es un fracaso de los Estados miembros que no aprovechan el instrumento que se llama Naciones Unidas, no es un fracaso de Naciones Unidas. O sea, imagínense si hoy estamos mal, ¿cómo estaríamos si no tuviésemos el ámbito de cooperación que implica Naciones Unidas para bien y para mal? Imagínense si nosotros hoy no pudiésemos contar con, por ejemplo, un ACNUR que va a los países en donde hay desplazados, si no pudiésemos contar con la OMS que va a los países en donde no tiene ministerios de salud, porque nosotros nos quejamos, pero tenemos un Estado disfuncional, pero tenemos Estado. Hay muchos países en donde la OMS es el Ministerio de Salud. Hay muchos países centroamericanos y del Caribe en donde la Organización Panamericana de Salud es el Ministerio de Salud. Entonces, yo diría, esa dimensión de cooperación que implican estos organismos internacionales son lo que permiten paliar un sinnúmero de deficiencias de estados que no tienen Estado. Nosotros proyectamos, pero si ustedes recorren África, tiene una distribución, yo diría, más étnica, tribal que estatal occidental. Y por eso los grandes conflictos que hay, porque son conflictos que tienen que ver con reminiscencias históricas de antes de ser colonia. Así que yo creo que si no estuviese en las Naciones Unidas, voy a decir algo que siempre se dice, habría que inventarlo, el desafío es mejorar la cooperación y la colaboración internacional. Y eso es la obligación
que tenemos nosotros como estados y es, yo diría, uno de los grandes desafíos de las diplomacias del siglo XXI. Un organismo donde se refiere a Naciones Unidas, donde 5 países tienen derecho a veto, ¿puede ser útil para la comunidad internacional? No. Y ahí recuerdo que la Argentina, desde la Liga de los Estados de las Naciones, cuando se crea en la época de Irigoyen, que tuvo sus diferencias con Alvear, porque Alvear, que era embajador en París, quería que la Argentina entrara y la Argentina entró después. La Argentina siempre se opuso al veto y hoy se sigue oponiendo al veto. Porque hoy el veto es un bloqueo. Hoy el veto ya no es más el reflejo de una relación de poder que existe, tampoco se puede ser ingenuo, pero hoy se ha transformado en un bloqueo al funcionamiento de las Naciones Unidas. O sea, hoy a Rusia no se la puede condenar porque hay veto. En su momento no se pudo condenar a Estados Unidos porque hay veto, o a Francia porque hay veto. A la República Argentina, el 3 de abril de 1982, el Consejo de Seguridad nos condenó con la resolución 502 por el tema Malvinas, pues no teníamos veto. Así que el veto es algo que habrá que ir modificándolo porque es bloqueo. Y cuando se habla de modificar las Naciones Unidas y ampliar los miembros permanentes, yo creo, y la posición argentina es muy clara, siempre lo ha sido y hay que seguir manteniéndola, que nosotros no podemos introducir más capacidad de bloqueo al sistema internacional. Al contrario, hay que empezar a desbloquearlo, porque si no, no se va a poder discutir crisis energéticas, porque los países, si hay algún país con capacidad de veto muy petrolero, lo va a vetar. No se va a poder discutir la crisis ambiental, porque si hay un país con capacidad de veto, con intereses ambientales, lo va a vetar, y así sucesivamente. Hay que buscar lentamente formas de morigerar el veto. Por ejemplo, cuando un país es parte de un conflicto, que no tenga la facultad de vetar. O sea, en el conflicto de Rusia, que no tenga la capacidad de vetar. Hay que buscar fórmulas imaginativas. Embajador, ¿Argentina debe entrar a los BRICS o no? No a estos BRICS, ojo. Los BRICS surgieron como un invento, creo que señor O'Neill de Goldman Sachs. Después adquirió forma. Primero eran BRIC, ahora son BRICS y en enero, no sé, van a ser BRICS, o sea, hay que buscar otro acrónimo. ¿Por qué a este BRICS no tiene que entrar? ¿Por qué? Porque este BRICS tiene un país que se llama la Federación de Rusia y a partir del 1 de enero tiene otro que se llama la República Islámica de Irán. Y en estos organismos o en estos partenariados, no son organismos, se trabaja por consenso. Yo creo que sería imposible que la República Argentina consensúe una declaración sobre muchos temas que tienen que ver con derechos humanos, paz, etcétera, etcétera, con la Federación de Rusia y con la República Islámica de Irán. Y para los que dicen, no, miren, hay que entrar porque están nuestros principales socios y entra Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos a Brasil, nuestro principal socio, sin haber sido BRICS. Tenemos a China, nuestro segundo socio, aunque con un déficit comercial de 10.000 millones de dólares, sin haber sido BRICS. Tenemos a la India, nuestro cuarto socio, sin ser BRICS. Entonces, no necesariamente el ingreso a BRICS va a generar mayor comercio. ¿Qué genera mayor comercio? Y sacar todas las trabas que tiene la capacidad productiva argentina, no el ingreso a BRICS o la salida a BRICS. Así que, Clara, definitivamente el interés nacional argentino no se vería beneficiado por ingreso a BRICS. Y es muy simple. El 11 de diciembre, el próximo presidente o presidenta le manda una carta al presidente de Sudáfrica, que es el que está a cargo del BRICS por este año, y le agradece la invitación y la declina. Y entramos a hablar de cosas más importantes. Opinión sobre el conflicto de Argentina y Paraguay sobre el tema de la hidrovía. Nosotros tenemos un conflicto con nosotros mismos, porque parece que estamos haciendo ahí una discrecionalidad. La hidrovía no es nuestra. La hidrovía
hay 5 países que son parte de la hidrovía y para muchos de ellos es la única salida al mar. Yo creo que son las cosas que son el producto de una política exterior no seria. Yo no me gustaría, no encuentro otra palabra que no sea diplomática que decir que no es una política seria. Y para empezar, nosotros no podemos tener un conflicto con Paraguay. Nosotros no podemos tener un conflicto con Bolivia, no podemos tener un conflicto con Uruguay, no podemos tener un conflicto con Chile, no podemos tener un conflicto con Brasil. ¿Qué significa eso? Que nuestra diplomacia es un fracaso. Acá tenemos a la canciller que se ha dedicado a solucionar conflictos serios, en serio, no autogenerados. Así que yo creo que habla, lamentablemente, como estoy jubilado lo puedo decir, muy mal de la actual diplomacia argentina. Tenemos 3 candidatos a presidente. ¿Alguno de ellos ha esbozado una política exterior que se conozca, que tenga fundamento, que a usted le atraiga más? Mire, los 3 la han embozado y yo diría que aquella política exterior que de alguna manera se acerque a lo que yo planteé es la que más me va a gustar. Embajador Lagorio, muchísimas gracias. Un pequeño dato de color. Somos todos amigos. El convenio que firmamos, acuerdo marco con ACNUR, lo firmé yo en representación de Rotary y la hija de Jorge Bajelata por ACNUR. Así que tal padre, tal hija. Gracias. Bueno, feliz día de la primavera para todos. Feliz primavera y muchas gracias a las damas que nos acompañan. Siéntate en el costado.